Bienvenidos a un nuevo video del último video que publiqué, que es un video que le ha ido muy bien acerca de el mejor kit de herramientas para que tú mismo le hagas el mantenimiento a tu bicicleta. Vas a encontrar el video por aquí arriba, te lo estaré enseñando. En el video de hoy vamos a hablar acerca de cuál es la diferencia o si tiene alguna importancia, si tiene alguna ventaja, si en realidad vale la pena el cambio un grupo Tiagra a un grupo 105 o en su defecto, si el presupuesto te alcanza y lo consigues, un grupo Ultegra. Estos tres grupos del cual vamos a estar hablando hace parte de los grupos mecánicos de Shimano. En ninguno es grupo de disco o grupo electrónico DI2. Y cabe mencionar que me estaré centrando en estos tres grupos porque le voy a estar haciendo una actualización a mi bicicleta personal de Tiagra a Ultegra. La bici mía, que te la estaré mostrando, tiene una combinación de piezas entre Tiagra 105 y Ultegra. Así que para aprovechar este cambio estoy haciendo este análisis. Los grupos como Tourney, Claris y Sora no los estoy dejando por fuera, pero hacen parte de otra categoría. Si quieres información acerca de estos grupos, aquí hay otro video el cual ya se encuentra en el canal y vas a poder encontrar información educativa acerca de estos grupos. Ahora sí, te voy a explicar de la manera más simple y sin tecnicismos cuál de estos tres grupos es el que más te conviene si no tienes ninguno o si ya te encuentras en uno de esos grupos como es el Tiagra y te quieres hacer una actualización ya sea 105 o a Ultegra. Y la respuesta es muy rápida, va a depende de la etapa deportiva en la que te encuentres, depende de cuál sea tu presupuesto y depende de cuál es tu objetivo a largo plazo. Y ahora vas a entender por qué a largo plazo. Vamos a categorizar estos tres grupos. El Tiagra lo podemos llamar como el grupo para iniciar o para entrar al deporte de manera recreativa. Entiéndase de manera recreativa que es aquel deportista que pasó de ser un ciclista solamente los fines de semana a un ciclista que lo hace con mayor regularidad, pero no es competitivo, sino que se sigue manteniendo de una manera recreativa por un estado de salud o porque simplemente le gusta andar en bici y le gusta ver los paisajes que dan las rutas. 105 lo podemos llamar como el primer grupo de Shimano de gama media alta y le sigue el Ultegra, que es un grupo semiprofesional. Podemos ver equipos que no son de mucho presupuesto, Pro Continental, equipos muy pequeños, los cuales los ciclistas que participan élite de manera profesional utilizan Shimano Ultegra. Estos tres grupos cumplen una misma característica y es su durabilidad. Lo bueno de comprar componentes originales, componentes no solamente sea de la marca Shimano, sino que también lo podemos encontrar en SRAM y grupos que fabrican componentes para equipos profesionales, es que son componentes de muy buena calidad y durabilidad. Y esto lo vas a entender más si ya tienes un tiempo rodando, sabrás que componentes muy baratos se desgastan enseguida y los tienes que cambiar. A diferencia de un grupo Shimano original, lo único que le tienes que hacer es mantenimiento. Ahora vamos con el peso y los materiales. Partiendo desde Tiagra, que sería el grupo más pesado, este lo encontramos en componentes de acero y aluminio. Pasamos al 105, que para poder reducirle el peso lo que hacen es que los componentes son huecos, pero también son en aluminio y acero. Por último, Ultegra, que es el grupo más liviano que vamos a encontrar de esta categoría, también tiene aluminio y está reforzado con puntos de titanio, lo que lo hace el más liviano. Cuando hablo de más liviano, estamos hablando de aproximadamente unos 500 o 600 gramos de diferencia entre un Tiagra y un Ultegra. Ahora, para que nos hagamos una idea más precisa, hablemos acerca del peso del envielado, que entre comillas es el componente que más podría estar pesando del grupo completo. Tenemos al Tiagra, el envielado Tiagra con su coronilla, es decir, la biela, que es esto de aquí, esto solo,
y la coronilla. Se puede conseguir solo o el conjunto. Entonces, partiendo de Tiagra, tenemos que el envielado pesa 910 gramos. Pasamos al 105, que son unos 750 gramos aproximadamente. Y Ultegra, unos 711 gramos aproximadamente. Como te puedes dar cuenta, entre un 105 y un Ultegra, la diferencia en gramos no es muy abrupta o muy notoria, como si lo es un Tiagra versus un Ultegra. Ahora, a nivel de funcionalidad, ¿cuál es la real diferencia que existen entre estos tres grupos? Investigando en foros de internet y la experiencia mía, primero se dice que sí hay una diferencia notoria, que en cuanto a rendimiento, en cuanto a funcionalidad y en cuanto a sensación, definitivamente sientes que estás en otro grupo. ¿Cuál es mi experiencia? Mi experiencia es que si tú tienes un Tiagra y el Tiagra lo tienes en muy buen estado, le haces sus mantenimientos al día, usas guayas originales de Shimano, o no necesariamente de Shimano, sino guayas de la mejor calidad que encuentres, y asimismo los túneles por donde van esas guayas. Si todo está engrasado, si todo está perfectamente en buen estado, el grupo te va a funcionar a nivel de sensación como si tuvieras un Ultegra. Realmente comienzas a sentir una diferencia cuando comienzas a reemplazar los rodamientos que no te vienen incluidos en los grupos, donde pasas rodamiento, por lo general el tensor de Tiagra. Las roldanas son unas tapas con un buje adentro. Si te pasas a roldanas con rodamiento cerámico, son estas que traen balineras, y ahí sí vas a sentir una diferencia muy notoria. Y no estoy diciendo que un Tiagra y un Ultegra sea exactamente igual. En Tiagra tenemos 10 velocidades. En Ultegra vamos a tener 11 velocidades. Esta diferencia sí la vas a notar sobre todo en la cadencia, donde en el Ultegra vas a tener más opciones de piñones, y esto lo vas a notar en el pedaleo. No vas a pasar de un pedaleo muy atrancado a un pedaleo muy suelto. Vas a tener la oportunidad de hacer un pedaleo mucho más progresivo. Ahora, transmisión y compatibilidad. Tiagra se supone que no es compatible con un Ultegra o un 105. Sin embargo, todo lo que es de componentes Shimano, yo he tenido el atrevimiento de combinarlos. ¿En qué sentido? Mis manetas son Tiagra. Le puse un tensor Ultegra y un plato 105. El grupo funciona a la perfección. En este caso lo que se hace es que si tienes tu pacha de 11 velocidades, la vas a cancelar un piñón y la vas a dejar de 10 velocidades para que tu maneta de 10 velocidades funcione sin ningún problema. Cierto es que lo recomendable por la propia marca es que no hagas ese tipo de combinaciones para que no tengas problemas al momento de su funcionamiento, sino que todo te pueda funcionar de la mejor manera posible. Con toda la información que ya te he dado, tienes un campo mucho más abierto de opciones para elegir. Si fuera mi caso, ¿qué haría yo? En cuanto a peso, ya te diste cuenta que entre 105 y Ultegra quizás no notes mucho la diferencia. Incluso sé de personas que ya tienen su grupo Ultegra y para poder abaratar costos, Pacha y Cadenilla la compran 105 porque es 100% compatible y mucho más económico. Sí vas a encontrar diferencia en peso, pero una vez más la diferencia en pesos está en gramos que no son notorios. Sin embargo, si ya estás en el mundo competitivo, le dedicas muchos días a la semana a este deporte, seguramente vas a notar la diferencia. Si apenas te estás iniciando, no la vas a sentir ni siquiera. Y si lo tuyo no es la competencia, sino lo recreativo, es algo que no te va a afectar o que no te va a dar más rendimiento al momento de tus rodadas. Si tú tienes un grupo Tiagra, vale la pena que inviertas en un Ultegra. Si tienes un 105, vuelvo y repito, estamos hablando acerca de grupos mecánicos. Si tienes un 105 mecánico y te vas a pasar a un Ultegra, quizás no valga tanto la pena porque la diferencia en peso no es mucha y vas a tener las mismas 11 velocidades. En ese caso,
Si lo que quieres es poder mejorar tu grupo, yo invertiría en rodamientos cerámicos, ya sea en el rodamiento del eje pasante o en rodamientos del tensor. Si tienes un Tiagra, definitivamente vale la pena que te pases a un Ultegra o cualquier otro grupo inferior de Shimano. Y si lo que ya tienes es Ultegra, la mejor opción sería que te pases a un DI2 o en su defecto a un grupo de discos si tienes herradura. Sin más, cuéntame en los comentarios qué grupo tienes, a cuál grupo te quieres pasar, cómo te está funcionando el grupo que tienes actualmente. Si este video te es de ayuda, suscríbete y dale like y nos vemos en una próxima rodada.